Pues buenos días. Buenos días. Nosotros vamos a iniciar con la clase de hoy. La última clase de la serie esta de estudio iban a ser 2 y terminaron siendo 3. Vamos a hacer una oración para iniciar. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana por tus bendiciones, por tus cuidados, por todo lo que nos das, por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos, de alabar tu nombre, de aprender un poquito más de tu palabra. En esta mañana, Señor, te quiero poner en tus manos esta clase para que seas tú quien hables a través de mí, que se pueda tener claro las ideas, los conceptos que quieres tú que tengamos en nuestra mente para estos temas, Señor, que afectan tanto lo que es la vida cristiana. Pedimos por las personas que vienen en camino, Señor, traerlas también para que puedan aquí gozarse con nosotros y así mismo seguir con el resto del programa de la iglesia. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como habíamos comentado ahorita, estamos ya en la última sesión de lo que es Halloween y Día de Muertos, haciendo un resumen corto, resumido ahora sí que valiendo la redundancia, como dicen. Estuvimos viendo la parte de Halloween, los orígenes, o lo que tenemos como orígenes de que es una continuación o lo que es la fiesta de Samaín. Estábamos viendo cómo había ido evolucionando durante el tiempo y al mismo tiempo también veíamos cómo no hay un fundamento histórico que respalde todo esto y por lo mismo mucha gente dice que esto no es más que teorías, que es inventado y que son cuestiones que no nos deberían de preocupar a la hora de practicarlas como cristianos. En ese momento también les comentaba que yo en lo personal, habiendo hecho estudios, lo relacionaba mucho con cuestiones ocultistas, que de algo de eso vamos a ver al final de esta sesión. Y con eso ya viendo todo el trasfondo, independientemente de sus orígenes, yo considero, posición personal, aclarando nuevamente, que no es una fiesta en la que se debe de involucrar el cristiano, por todos estos antecedentes. Veíamos un poquito también de lo que es el Día de Muertos, platicábamos de sus orígenes y veíamos cómo están de alguna manera relacionados con lo que es Halloween. Vemos que no hay una separación como tal, sino que es como una continuidad, entonces es más o menos la misma festividad. Veíamos este calendario que está ahí, que es el calendario litúrgico del 2023 para la Iglesia Católica, y resaltábamos que están indicados como fiesta precisamente el 1 de noviembre y todo lo que veíamos todo lo que son las tradiciones, todas las tradiciones que están aquí involucradas. Veíamos un poquito de esas tradiciones como no necesariamente son tradiciones de mucho tiempo atrás, prehispánicas inclusive. De hecho, justo hoy en la mañana vi que en un periódico salió una nota donde estaban haciendo ese comentario. Y no es algo que realmente esté fundamentado en lo que es prehispánico. Y veíamos inclusive, por ejemplo, el caso del desfile de la Ciudad de México, veíamos cómo sus orígenes se remontan a 8 años atrás más o menos. Entonces son cosas que poco a poco se van integrando. Y viendo lo que es el Halloween y lo que es también el Día de Muertos, ya para concluir, veíamos algunas concordancias en lo que vienen a ser las fechas, que ahorita están ahí apareciendo escritas. Y como les comentaba ahorita, esa primera sesión, si se acuerdan, yo me puse un momentito la gorra del cristiano que apoya el movimiento del Halloween y con argumentos históricos. Yo trataba de derribar todos los argumentos históricos que previamente había yo dado. Ahí como que de repente me le dudaron un poquito y dijeron, no, pues sí, tienes razón y demás. Entonces me puse esa gorra precisamente porque es la gorra que se pone mucha gente. Empezamos a usar argumentos históricos contra argumentos históricos y no hay quien se ponga de acuerdo. Entonces por eso el cierre de esta clase es importante, porque ya no vamos sobre argumentos históricos, sino realmente ya vamos a ver qué nos dicen las escrituras. Ya olvidémonos de lo que son los argumentos históricos, que si es pagano, que si no es pagano, que si es tradición, que si no es tradición, que si es prehispánico, que si no es prehispánico, que si tiene fondos ocultistas o no. Vamos a ver qué nos dicen las escrituras. Y empezamos de hecho la semana pasada, que es donde nos quedamos un poquito, empezamos a ver algo de esto. ¿Se acuerdan? Para hacer una remembranza muy rápida,
empezamos a hablar de qué es lo que la Biblia dice acerca de los muertos. Vimos varios pasajes, pero en conclusión, cuando uno muere, no se queda aquí en la tierra su espíritu dando la vuelta. Los muertos ya no tienen nada que ver con lo que sucede aquí en la tierra, ya lo vimos claramente. Vimos también, y lo vamos a enfocar un poquito más el día de hoy, cómo hay planes para esto, que los muertos sí tienen un plan, pero es hasta que el Señor regrese, no ahorita. Entonces definitivamente todas esas festividades que tienen como objetivo el recibir a los muertos, pues no tienen fundamento bíblico. Pues aquí ya estamos yendo ahora sí a la base. Si nosotros como cristianos decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, tenemos que considerar esto también. Entonces el Día de Muertos, en automático, al no estar los espíritus por aquí, como decimos nosotros, dando el rol, pues no necesitamos hacerles comidas ni nada de eso. Entonces está un muchito fuera de lo que es la doctrina cristiana. Hablábamos un poquito de la muerte también, el domingo pasado. Cristo venció a la muerte. Es un hecho, y veíamos algunos versículos bíblicos que sustentaban todo esto, y veíamos cómo ya Jesús destruyó a la muerte ya no es un enemigo, no es algo a lo que le tengamos que temer. Entonces, otra vez, viendo las festividades que acabamos de revisar, que es muy relacionado con la muerte, pues no tiene un sustento bíblico, porque ya la muerte ya fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo las primeras bases de lo que vimos el domingo pasado en cuestión bíblica, de lo que nos dice en relación a los muertos y a la muerte como tal, y vemos que no hay un sustento como para estas festividades, o al menos un sustento bíblico. Vamos a seguir platicando ahora de algunas otras cosas que menciona la Biblia. Vamos a hablar un poquito de lo que es el cielo y el infierno. Vamos a hablar de esto porque últimamente hay muchas corrientes, más que nada filosóficas, que nos dicen que el cielo y el infierno no son más que condiciones mentales, por ejemplo, no son lugares reales, son situaciones que solo están en nuestra mente. No es el caso, porque la Biblia realmente no soporta eso. Y vamos a ver algunos datos interesantes en relación a lo que es el cielo y el infierno, y luego los vamos a soportar con versículos bíblicos. Como datos interesantes, aquí vemos la versión King James de la Biblia, es la que usa la comunidad americana. Nos dice: la palabra cielo la menciona 327 veces en el Antiguo Testamento y 255 en el Nuevo Testamento. La Nueva Versión Internacional, que es una de las que se usan aquí en América Latina, aparece 186 veces en el Nuevo Testamento y 236 veces en el Nuevo Testamento. En la Nueva Versión Estándar aparece 246 veces en el Antiguo, 248 en el Nuevo. No se preocupen tanto de cuántas veces aparece, depende mucho de la traducción, pero aquí lo que quiero que notemos, y al rato vamos a ver el porqué, es que la Biblia los menciona. O sea, la Biblia menciona el cielo, y eso es un hecho. Por el lado del infierno, vemos que la versión Reina Valera, que es la que normalmente usamos nosotros, aparece 31 veces en el Antiguo Testamento, 23 en el Nuevo Testamento, y en la King James, que es la versión americana, aparece en total 54 veces, que si hacemos la suma, pues es más o menos lo mismo. Igual, la palabra infierno o el infierno como tal es referido en la Biblia, inclusive con nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, más adelante vamos a ver por qué es importante, pero sí quería resaltar este punto de que tanto el cielo y el infierno son mencionados en la Biblia. Entonces, eso ya nos permite ver, como cristianos, tomar la posición de que es un estado mental, de que es una condición. No va por ahí. Y vamos a empezar a ver los versículos bíblicos. Vamos primero a ver lo que nos dice Deuteronomio 26:15. Nos dice: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Tenemos que estar conscientes de algo. Muchas veces la Biblia usa un tipo de lenguaje que se le llama antropoformismo. Definitivamente, antropoformismo es poner a Dios en una condición humana para nosotros poder entender algún concepto.
Entonces, nos queda claro que Dios no lo podemos meter en una casa. Pero aquí nos dice este versículo de Deuteronomio que la morada de Dios es el cielo. Entonces, de cierta manera, aquí nos hace entender que el cielo es un lugar. Pues aquí tenemos ya ese pequeño detalle. Vamos a ver otro pasaje. Lucas 11, la primera parte del versículo 2, nos dice, está hablando del Padre Nuestro, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos. Nuevamente, vemos aquí la palabra cielo, y le está ubicando con un lugar. Estamos hablando de un lugar. Entonces, otra vez, deja de ser una idea, deja de ser un concepto. Estamos hablando de un lugar, que es el cielo. Juan 14, 1 al 4 lo vamos a ver. Aquí están los dos primeros. Nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y otra vez dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Continúa el pasaje diciendo, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pues aquí ya nos está indicando también que el mismo Jesús va a ir a preparar lugar para nosotros. Entonces, estamos hablando de un lugar. Desconocemos si es un lugar físico como tal, por ciertas cuestiones, pero es un lugar. Entonces tenemos que tener claro que es un lugar del que estamos hablando. Mateo 6:20 también está hablando acerca de esto. Nos dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Otra vez, el cielo es donde tenemos que hacer nuestros tesoros. Lo vuelve a ubicar como un lugar. Entonces aquí ya estamos viendo que esto es importante. Mateo 5, 12 y A. 12 a la primera parte. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Entonces esos son algunos versículos. Hay más, pero digo, no podemos verlos todos. Pero esto nos da una idea y nos permite ver, número uno, como ya dijimos, la Biblia no únicamente menciona el cielo, sino menciona que es un lugar. Y así como nos habla del cielo de un lugar, vamos a ver lo que nos dice del infierno. Dice 2 de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No los puede aventar a un estado mental, no los puede aventar a un estado de ánimo, los tiene que aventar, como dice aquí, a un lugar. Entonces aquí también el infierno es un lugar. Y tenemos que tener eso presente. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temer. Nuevamente vemos cómo el infierno se refiere a él como un lugar físico. Aquí ya estamos viendo, o ya vimos lo que es la parte del cielo y el infierno, y cómo estamos hablando de un lugar como tal, al cual tenemos que hacer referencia. Siguiente tema va más o menos relacionado, y estamos hablando del purgatorio y del limbo. Son dos conceptos que vamos ahorita a ver, vamos a revisar de dónde vienen y vamos a ver las referencias bíblicas que hay de los mismos. Purgatorio, esto que van a ver ahorita lo saqué del Catecismo de la Iglesia Católica, ahí está toda la información, primera parte, viene todo el detalle de dónde está, en la parte de abajo viene la liga. La liga, si se fijan, es directamente del Vaticano, yo no estoy inventando absolutamente nada, es información actual de lo que es el purgatorio, de acuerdo a la doctrina católica. Vamos a ver dos artículos, el 1030 que aquí aparece, dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Es el primer artículo que menciona la Iglesia Católica. El segundo nos dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia, eso es importante este punto, la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento, y ahí aparecen algunas siglas. CF significa
referencia a o hagan referencia a, de esos son documentos que están en el mismo Vaticano, son indicaciones para que hagan referencia a otros documentos que ya existen ahí. Ahora, hago un pequeño paréntesis aquí. ¿Qué son los concilios? Los concilios son reuniones que hacen para definir algunos términos. Cuando de repente llega a haber alguna confusión o algo, se reúnen y deciden qué es lo que pasa. Concilio de Florencia nos menciona aquí que es donde se formuló, ese es donde realmente surge lo que es el infierno. Esto es el purgatorio, perdón. El Concilio de Florencia se llevó a cabo de 1431 a 1445. Es cuando surge esta doctrina, es decir, estamos hablando siglo XIII, siglo XIV por ahí. Es declarado como dogma de fe precisamente en este concilio, en el Concilio de Florencia. Antes de eso, ni se tocaba. Entonces, ahí es donde ya vemos cómo de repente apareció. Luego nos menciona el Concilio de Trento, donde también lo justifican. El Concilio de Trento se lleva a cabo en 1545 a 1563. Casualmente este concilio, entre otras cosas, buscaba hacerle frente a una nueva doctrina que estaba apareciendo, que es la Reforma Protestante. Y su objetivo era precisamente luchar contra lo que estaba diciendo el protestantismo. Entre ellos, el protestantismo se oponía al purgatorio. Entonces el Concilio de Trento fue precisamente la parte del purgatorio para defenderse de lo que los protestantes decían. Pues aquí ya estamos viendo cómo los orígenes del purgatorio como tal pues están más en cuestiones humanas que en cuestiones bíblicas. Y aunque ya me adelanté un poquito de lo que vamos a ver al final. La predicación del domingo pasado, por ahí se comentó que habían eliminado el purgatorio en algún tiempo, si se acuerdan, por ahí se comentó. Si no tuvieron la oportunidad de verlo, está la grabación, ya va a estar disponible el día de hoy. La noticia fue esta, del 2007. Benedicto VI dijo que el purgatorio no es un lugar del espacio, sino un fuego interior. No tanto que lo haya cancelado, simple y sencillamente, lo mismo que veíamos ahorita que le está sucediendo, o que busca que pase con el cielo y con el infierno. El Papa Benedicto XVI lo dijo, ahí están las fechas, ahí está abajo, 2011, perdón, esto fue en el 2011. Esta nota es del 12 de enero del 2011. Cuando salió esto, y por ahí también mencionan que hasta Juan Pablo II ya había comentado algo al respecto. Entonces, técnicamente no lo desaparecieron, comentaron de que tenía algunas diferencias por ahí. Eso en cuanto a lo que es el purgatorio. Vamos a ver lo que es el limbo. El limbo es una cosa diferente. El limbo no aparece ahorita, o no lo encontré en la parte, en el Vaticano, pero vamos a ver por qué. Pero aparece también en el Catecismo de Trento, parte 1, capítulo 6, en el número 3. Igual, en la parte de abajo van a poder ver, en todo caso, si quieren después consultar la liga, la pueden revisar. Pero al final de cuentas, el limbo, para hacerlo breve, está todo el rollo, es el lugar a donde se iban las almas sin Cristo, por así decirlo, antes de que viniera Cristo. Y por ahí decían que cuando vino Cristo, bajó a los infiernos y los sacó de ahí, y quedó el limbo vacío. Entonces, por ahí va la doctrina, está del limbo. Posteriormente, se empezó a enfocar el limbo a las almas de los niños que morían sin bautizarse. Ustedes han escuchado por ahí, es necesario el bautismo en la Iglesia Católica, porque si un niño no es bautizado, se va al limbo. Entonces, ese fue ya una vez de que el limbo quedó vacío, cuando baja Jesús a los infiernos y saca las almas que estaban ahí en el limbo, pues había que seguir cruzando. ¿Cómo cruzaron? Pues con las almas de las personas que no habían sido bautizadas. Entonces, esa es la versión o la última versión de lo que es el limbo. Y este sí lo eliminaron, por eso no lo encontramos ya en las doctrinas oficiales, por así decirlo. Ese sí es del 2007, la Iglesia Católica elimina el limbo, aunque todavía muchos lo siguen aplicando, pero oficialmente ya no existe, de acuerdo, digo, oficialmente a su doctrina. Algo que sí es cierto, ahorita ya más o menos revisamos de dónde viene, y es sencillito, la Biblia no los menciona. O sea, por más que busquen en sus Biblias limbo o purgatorio, no lo van a encontrar. Usan algunos pasajes muy sacados de contexto para justificar esto, pero definitivamente, como vimos ahorita, ¿cuántas veces se menciona el cielo? Un buen.
¿Cuántas veces se menciona el infierno? Bastante. Purgatorio y limbo, ni sus luces, en la Biblia. Y tenemos que recordar nuevamente también la predicación del domingo pasado. Los invito a los que no la pudieron ver que la vean, ahí está, va a estar ya un ratito ahí en el canal de la iglesia. A final de cuentas, si tenemos a Cristo, no tenemos ninguna condenación. Entonces, así está, es así de sencillo. O sea, no necesitamos purgatorio, no necesitamos limbo. Romanos 8:1, la primera parte, nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues ahí está muy sencillo, muy claro, de que purgatorio y limbo no tienen justificación bíblica y la misma Biblia no les da razón de ser. Lo vamos a ver un poquito más en el siguiente punto que vamos a estar tocando, el juicio. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de que va a haber juicio. Es otra de las doctrinas que están saliendo últimamente a través del cristianismo progresista, que Dios, siendo un Dios de amor, es incapaz de emitir juicio. Lo comentamos en su momento cuando vimos la parte de los vientos de doctrina. Es una de las doctrinas que está entrando ahora, pero vamos a verlo bíblicamente. ¿Qué nos dice la Biblia? Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, la Biblia es clara, hay juicio. Y este pasaje, aprovechando aquí la vuelta, como decimos luego, nos sirve también para echar por tierra la reencarnación. Aquí está establecido para nosotros los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Sin entrar mucho en materia, podemos decir que hay al menos 2 juicios escritos en la Biblia. De eso también se predicó, se me olvidó checar la fecha, pero tenemos por ahí también una predicación al respecto. El primero es lo que se le llama, antes de entrar a esto, este pasaje es importante, y también haciendo hincapié en la predicación del domingo pasado. Toda la resolución de ese juicio se hace aquí mientras estamos vivos. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está muy sencillo el pasaje, o sea, no habría que irnos más adelante, aquí está más que claro. Sin embargo, pues muchas veces no lo tenemos en cuenta. Bueno, ahora sí, tocando lo que son los juicios. El primer juicio que les comentaba es el que se le llama Tribunal de Cristo, y es el que se considera que es donde vamos a comparecer nosotros como creyentes, a lo que es el Tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como les digo, se puede extender mucho en este tema. Hay una predicación, no tuve la precaución de tomar nota cuando se dio, pero la tenemos por ahí, se llama el Tribunal de Cristo, creo. También la pueden revisar. El otro juicio del que habla la Biblia es el juicio del gran trono blanco. Es Apocalipsis 20:11, y ese sí es para los inconversos. Ese es para que todas las personas que no consideraron a Dios o a Jesús como su Salvador, es donde van a estar. Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Algo que se me olvidó mencionar, voy a regresar tantito, noten en este pasaje, les digo, ese de Apocalipsis, el del juicio del gran trono blanco, dice muy claramente que las personas van a ser juzgadas por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Voy a regresar tantito al de Tribunal de Cristo. Quiero que notemos una cosa importante. Dice: todos comparezcamos al Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si se fijan, no hay palabra juicio como tal. Vamos a recibir en función de lo que hayamos hecho, sí, pero no es un juicio. Déjenme me regreso a donde estábamos. Ok, luego Apocalipsis 20:15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y otra vez volvemos a lo que veíamos al principio: el lago de fuego, el infierno, un lugar, y ese lugar a donde va a terminar la gente que, como ya vimos también muy brevemente, no recibieron a Cristo en su corazón durante su vida. Eso se tiene que hacer ahorita, no después. Es el momento mientras estamos vivos, y es lo que nos dice claramente la Biblia. Entonces, aquí ya estamos viendo
cómo la doctrina bíblica choca de frente contra todas estas festividades que estuvimos comentando, Halloween, Día de Muertos, todo ese tipo de festividades chocan frontalmente cuando nos vemos con lo que es la doctrina. Y hablando un poquito de doctrina, hay una doctrina que casi no se menciona mucho, pero que es importante, muy ocasionalmente se menciona, y es lo que pudiéramos llamar lo que es la separación. ¿A qué nos referimos con la separación? Y eso también va relacionado con estas festividades. El cristiano debe de estar separado de lo que viene a ser el mundo. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 18, 9 y 10, que este versículo lo tomamos en las clases anteriores también cuando hablábamos de estos temas. Nos dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar por a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Por eso no tenemos que aprender a hacer las abominaciones de otras naciones. Continuando el versículo nos dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y vemos cómo es quien consulte a los muertos, y realmente estas fiestas están mucho enfocadas a consultar a los muertos. Recordemos esta última parte que nos dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces ese es castigo de Dios. El que está en esto no está bien. Levítico 18:3 nos dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, y andaréis en sus estatutos. Entonces aquí estamos viendo cómo no debemos de alinearnos ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. Simple y sencillamente nos debemos de alinear con Dios. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Más o menos también lo que platicábamos cuando veíamos la clase de vientos de doctrina, como la abominación de la que habla la Biblia es precisamente lo que Dios, o con lo que Dios se opone. Jeremías 10:2, así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. A mí me llama mucho la atención cómo gente busca el horóscopo, qué es lo que dicen las estrellas, qué es lo que dice su futuro, y les tienen realmente temor. Conozco gente que cree en esto de una manera increíble, me llama la atención. Y aquí nos dice: no tenemos que tener este tipo de conductas. Entonces aquí estamos viendo cómo la Biblia habla en contra de estas festividades. Obviamente no les dice: no participéis en el Halloween, y tampoco nos dice: no participéis en el Día de Muertos. Pero si empezamos a escudriñar la Biblia, vamos a ver cómo esto tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver, bueno, aquí nos dice fábulas, hay que hacer caso omiso. Vamos a ver algunos pasajes interesantes. Dice, por ejemplo, primero de Timoteo 4:7, la primera parte, nos dice: desechan las fábulas profanas y de viejas. Y les va a dar risa, yo creo que más de uno se está preguntando: a ver, ¿a poco eso dice la Biblia? Y de viejas, y sí dice, lo pueden ustedes checar. Ahora me puse a investigar un poquito. Estuve viendo que el término viejas, de donde viene el original, era una palabra común que los griegos utilizaban para hablar acerca de personas que no tenían ni educación ni sofisticación filosófica. Ahora yo estoy viendo diferentes versiones de la Biblia. Otra de las cosas que se recomienda es, mientras sean versiones de las buenas, empezarlas a ver, revisarlas. Nos va a dar cosas interesantes. Una de las cosas que se me hizo interesante es que en todas las que yo consulté en español, excepción hecha en una, todas tenían la palabra Biblia. Absolutamente todas. Porque yo decía, bueno, estoy en México y yo tengo una percepción de este concepto, y más o menos es lo mismo. Viendo en lo que es la Biblia de estudio de MacArthur, también menciona esto, y es más o menos lo mismo. Entonces vamos por ahí. La versión en inglés usa el término old wives, que significaría como esposas viejas, y ellos lo refieren mucho a mujeres
ya viejas que no tienen mucho que hacer y están en el chisme. Por ahí va. ¿Cómo así? Técnicamente, es la sección que le dan. Vieja chica. Fíjese, perdón, pero mi papá le decía a mi mamá, vieja, o sea, en lugar de esposa o cariño, algo, vieja. Y yo decía, qué fea concepto, ¿no? Y ahorita que me dices. No, pero es, por ejemplo, aquí en México, el decir, esta es mi vieja, por decir algo, estoy hablando de mi. Yo digo, yo no lo hago, pero es común, el término es común. Por eso me llamó a mí la atención, dije, pues está en la Biblia, y yo sé que la Biblia no es escrita para mexicanos, necesariamente, pero sí me llamaba la atención, por eso hice esa pequeña revisión. La nueva versión internacional es la única versión que encontré que no usa la palabra viejas, y lo dice de esta manera: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, es lo que dice, y trae un asterisquito que dice que hay que checar una nota que está ahí en la Biblia que habla acerca de las traducciones. Pero es interesante, digo, es así como que breviario cultural dentro de la clase, porque este pasaje puede de repente decir, a ver, ¿cómo está eso de que nos olvidemos de cosas de viejos? ¿No? Está hablando de gente que no tiene preparación, que está nada más hablando por hablar, que lamentablemente hoy en redes hay mucho. 1 Timoteo 1:4, y presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, porque es por fe, así te encargo ahora. Es decir, nos está diciendo también la misma Biblia, ya no le hagas tanto caso a esto. Digo, estamos teniendo una clase que duró 3 clases, le estamos haciendo a lo mejor mucho caso, pero la idea es aprender. No nos dejemos intimidar, no nos dejemos convencer por estas fábulas. ¿Cuál es la recomendación? Ya lo hemos platicado anteriormente, estudiar nuestra Biblia. Pasaje característico, Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Entonces, muchas veces nos metemos mucho en otras cosas y nos olvidamos de la palabra de Dios y no va por ahí. Entonces, eso es lo que podríamos hablar de Halloween, de Día de Muertos. Ya lo vimos, de dónde vienen cada una de las festividades, cómo se conectan, cómo lo vemos desde el punto de vista histórico, como comentábamos hace un momento, cuando me puse la gorra del cristiano a favor del Halloween, argumentando o destruyendo argumentos históricos que un momento antes yo había estado presentando con la gorra del cristiano del Halloween que no apoya el Halloween. Entonces, históricamente hay mucha discusión, pero ya entramos a la Biblia y la Biblia es clara. Entonces, como cristianos tenemos que ir a la Biblia. Y bueno, por ahí les había prometido un poquito de material adicional. Esto va a estar interesante. La primera pregunta que les hago, ¿están listos para un sustito? ¿Sí? ¿Listos para un sustito? Bueno, ese no es el sustito, esa es nada más así la probadita del sustito. Ay, qué feo. Ese se me antojó. No se me da miedo. Ya lo quitamos. Ya lo quitamos. Está viendo mi foto. ¿Qué bien salió? Hay que recordar algo, lo que nos dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual, hermanos, y vamos a ver algunas cosas que están sucediendo hoy en día que están afectando lo que viene a ser a nuestra iglesia, a nuestros jóvenes. Pero los juegos de mesa, le van a decir, juegos de mesa, los juegos de mesa no afectan. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de uno. Si ustedes van a Soriana y demás, van a encontrar este juego entre todos, lo van a ver por ahí, lo pueden conseguir. Ustedes me van a decir, no hombre hermano, usted está exagerando, la Wicca los cristianos no la usan. ¿Qué les diría si existe una Wicca cristiana? No me diga eso. ¿Existe? Ahí está la foto, la pueden conseguir a través de Amazon. Digo, no lo estoy haciendo propaganda, pero ahí la encuentran. En las notas. Pero lo más interesante es cómo la promueven. Y esto es real, esto es sacado de las redes. Ahí se lo acredito que aparece en el anuncio donde ofrece la Ouija
cristiana. Dice, obtén las respuestas que necesitas. La Junta del Espíritu Santo puede responder a todas las preguntas más importantes de la vida directamente del hombre mismo. Y hay otras cosas. Me voy a 1, 2, 3 al cuarto pasaje, o al cuarto punto. Perfecto para iglesias, grupos de oración o simplemente reunirse con amigos. Y ni cara de oro, ¿verdad? Lo peor del caso. No cheque el precio, pero... Bueno, la Biblia normal está en Soriana y no está cara. No debe ser Está cara. accesible a cualquier costo. O sea, No, y lo más interesante es el último punto. Nos dice, a diferencia de otras tablas espirituales, esta nunca se pondrá en contacto con fantasmas malvados o demonios, por lo que puedes hacer tus preguntas con un sentido de seguro de seguridad. o sea que sí tiene garantía. Tiene garantía. Tiene garantía. Entonces, hermanos, esto lo encontramos en la red. Lo que es peor, hay cristianos que lo están usando. Porque es una Ouija cristiana. Entonces, increíble. Ahí estamos viendo un acercamiento de lo que es la tabla como tal. Es una sesión que, si se fijan, no tiene mucho de pinta cristiana. Si vemos algunos elementos alrededor, hay muchos elementos ahí ocultistas alrededor, pero es lo que se está promoviendo. Ahora, no crean que estoy inventando aquí las cosas. El Heraldo aquí en México hizo la nota. Ouija cristiana, el nuevo juego que podría ser una trampa de lo sobrenatural y que puedes comprar en Amazon. Así que aunque yo no los hubiera dicho en la nota, ya viene. Entonces, ahí nos dice, este juego de mesa es considerado peligroso por algunas personas, pues creen que solo es una Ouija tradicional disfrazada. Yo no lo creo, yo lo aseguro. La fecha, eso es reciente, 25 de agosto del 2021. O sea, tiene poquito. Pero existe. Otra nota que salió también en el Sol de Puebla, una Ouija cristiana para hablar con Dios. Es el juego que ha causado revuelo en las redes. Entonces, aquí estamos viendo esa lucha espiritual, cómo se está metiendo hasta en la cocina y en cosas que uno diría, no, es que la Ouija no, pero mira, esta, oye, es así, esta es una tabla cristiana, lento. Entonces, hermanos, estamos viendo realidades. Este otro es otro juego, se llama el péndulo adivinatorio, es también una manera, lo pueden encontrar en muchos lugares, también en Amazon, en Soriana y demás. Las runas también están muy de moda y no son más que antiguos sistemas de adivinación donde juegan con algunos daditos y cartitas y su objetivo es precisamente lo que es la adivinación. Hay que tener cuidado porque esto se está filtrando. Hablábamos la semana pasada del concepto de Wicca. Wicca es una creencia, por así decirlo, son los brujos y las brujas. Hablando de aquí en México, estamos hablando de que tenemos de 2 a 3 millones de personas practicantes que están reconocidas. Ahora, con lo que es Wicca tenemos que tener cuidado. Wicca es un concepto, como les digo, es como la Iglesia Católica dentro del cristianismo. Si ustedes van a ver una película, cuando hablan de cristianismo van a poner invariablemente un padre, invariablemente una iglesia católica. Y ellos son los que hacen los exorcismos y demás. Entonces todo el mundo relaciona el cristianismo con la iglesia católica. Más o menos lo mismo sucede con los Wiccas. Hay muchas comunidades de brujos, pero la dominante es Wicca y todo el mundo piensa que es Wicca, no necesariamente, pero tenemos que tener cuidado con ellos. Ese es su símbolo. Tienen mucho contacto con la naturaleza. Dicen no hacer proselitismo, no lo hacen directamente, pero van envolviendo a la gente y ahorita vamos a ver algo de eso. Y ellos se juntan en aquelarres, así se les llama a las agrupaciones de los brujos. Los aquelarres originales normalmente son de 13 personas, porque hacen alusión a la última cena. Estaban hablando de los 12 apóstoles y de Jesucristo. Es normalmente como se organiza un aquelarre. De los de veras, los que están ahorita no son tan así, son grupos nada más, pero los podemos encontrar. Igual, la manera interesante, nada más el símbolo, los Wicca tiene que ver con las fases de la luna. Van desde la juventud hasta el ocaso. Entonces, por ahí va la cosa. Simplemente se me hizo interesante ahí poner el comparativo. México, lo que les había comentado, el Aquelarre Fest, es el Festival de las Brujas. Ya existe en México. Esta nota es del 2019. En el 2019 estaban celebrando la 3ª edición de este evento. Es decir, que ya ahorita tenemos
como la versión 7 u 8 y sigue adelante, ahorita lo vamos a ver. Y viene una nota, ahí nos invita a conocer la historia de los personajes, hay diferentes actividades, si se fijan aquí. La nota habla de las runas, lo que acabamos de ver del método de adivinación, aquí lo tenemos también. Entonces, el Aquelarre Fest ya lo tenemos en nuestro país, está sucediendo año con año, y ahorita vamos a ver, vamos a un video que les había comentado desde esto. Luego también tuvimos en el 2019 el primer desfile de brujas de la Ciudad de México. Ese desfile ha seguido avanzando. Aquí viene la nota, a lo mejor me van a decir, bueno, ¿y por qué hablamos de esto? ¿Qué tiene esto que ver? Es cómo se está infiltrando, y ahorita que veamos el video lo vamos a comentar para que me digan qué observan, qué les parece. El video es básicamente el video que tiene algo de musiquita, no me pude conectar con el audio, a lo mejor lo escuchan pero no es tan importante. Pero bueno, aquí está la nota de lo que se hablaba en el 2019 del evento de las brujas. 2023, y no es por hacerle propaganda, no vayan a quererse inscribir, va a ser el 2 de diciembre. Pero eso, a lo que voy eso se sigue dando, o sea, lo seguimos teniendo, y va a seguir creciendo. Lo que sigue, perdón que le dé un poquito rápido, pero andamos ya así como que medio reducidos de tiempo y no me quiero pasar. Ese es el promocional de la Aquelarre Fest, aquí sí vamos a llegar tarde, porque ya fue el domingo pasado. Bueno, el sábado pasado, perdón. Entonces, aquí está ya el Aquelarre Fest México, ya están involucrando a Latinoamérica, están todas las actividades que se hacen, está todo lo que se ve, muy interesante para los jóvenes sobre todo, esto les llama muchísimo la atención. Ahí va hasta donde tienen los boletos, y se conseguían a través de Boletia, como les digo, pues ya se pasó la fecha, así que aquí sí no les puedo hacer la promoción. Pero se promueven así, ese es otro anuncio, Círculo de Mujeres de un Aquelarre, y eso lo encontramos en las redes. Nuestros jóvenes están sujetos a esto, pues tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, y ahora sí vamos a ver el video. Personas sensibles, cierren los ojos. No es cierto. Está más o menos. Lo vamos a comentar ahorita. Este video es del Aquelarre Fest de 2019, me parece. Vamos a verlo.
se quiere inscribir. Okay, entonces, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció lo que acaban de ver? De la que la Satanismo. Okay. Nuestros jóvenes están sujetos a esto. Esto está agarrando cada vez más fuerza. Este evento cada vez es más grande. Yo conozco, no participantes del evento como tal, pero conozco gente que practica Wicca. Interesante, pero eso está agarrando fuerza, está agarrando forma, se están agarrando mucho de lo que veíamos hace unos meses de vientos de doctrina extraños, porque se va mucho a lo que es el naturalismo, como veíamos ahorita, respetan la naturaleza, las hierbas, todo eso. Pero bueno, algo que les haya llamado la atención del video. Que involucran a Niños. Sí. O sea, los niños ahí están presentes, es cierto. ¿Algo más? También hay gente grande. Sí, muy grande. Mayor. Están con sus, como con amuletos, en formas de llavero, o sea, para cosas que como coliques, como collares. Sí. Estas son escenas de la película. Simples, pero No sé si notaron esto, tenían una estatua ahí del demonio prácticamente y al mismo un señor ahí haciendo las funciones. Todo esto ya empieza a rayar en la idolatría y tenemos que recordar lo que nos dice Números 25, 1 al 3, dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, hermanos, el que nuestros jóvenes lleguen a participar de esto va a tener consecuencias muy, muy, muy serias. Tenemos que tener cuidado perdón, con todo esto. Con el tiempo ya va avanzando, me falta un tema todavía, ya estamos por terminar. Esto que vamos a ver a continuación no se ve todavía en México, pero no tarda en llegar. Y es educándose con Satán. Eso está pasando en las escuelas de Estados Unidos, ahorita ya. Le llaman un After School Satan Club, es un club para después de actividades escolares. Esto empezó en el 2016 en un solo lugar y ahorita se está extendiendo por todo Estados Unidos como pólvora, o sea, está pegando increíblemente. Técnicamente se oponen es un grupo que se opone a que haya educación religiosa en las escuelas. Entonces ellos aparecen o están buscando meterse donde hay algún grupo cristiano en una escuela, ellos aparecen con esto. Están teniendo bastante éxito. Dice, argumentan brindar una alternativa segura e inclusiva a los clubes religiosos que utilizan amenazas de condenación eterna para convertir a los estudiantes a su sistema de creencias. O sea, aquí lo que están ellos queriendo ver es buscar lo que es la parte negativa o darle el aspecto negativo al cristianismo para ganar adeptos. Se centra en la ciencia, el pensamiento crítico, las artes creativas y las buenas obras para la comunidad. Si uno viera esto diría que está muy bien, ciencia, pensamiento crítico, artes creativas. Es como empiezan a enredar a la gente. Tienen su misión, la vamos a ver muy rápido por efectos del tiempo. Según ellos no hacen proselitismo, según ellos no involucran la adoración a Satanás, según ellos no buscan que los niños busquen la naturaleza, ese tipo de cuestiones, la igualdad y demás. Tienen una canción, no vamos a escuchar la canción porque de hecho la tengo que poner nada más en inglés, pero la voy a poner así rápido para ver algunos de los versos de la canción. Ok, el título de la canción se llama Mi cuate Satán, esa sería la traducción, más o menos. Y habla, dice Satanás, empieza diciendo Satanás no es un tipo malo, da sus razones, y siempre van a escuchar un pasajito donde dice, por cierto, no existe el infierno. Y después de un ratito vuelve a decir lo mismo. Aquí habla de la importancia de la ciencia, si se fijan, habla de las diferencias,
el último pasajito que aparece aquí en esta página dice: todos somos diferentes y para Satán eso está bien. Él no hará diferencia en su trato, ya seas blanco, negro o gay. La cancioncita es súper pegajosa. Yo la estaba viendo para traducirla y ponerla acá y se me quedó pegada un buen rato. Es su diseño, o sea, para eso está. También por eso no la quise poner de entrada, porque la tengo nada más en inglés. Y luego vamos a estar tarareando aquí como que no. Y vuelve, o sea, si se fijan, es repetitivo. Es repetitivo. Y esto es lo que está entrando en las escuelas en Estados Unidos. Ahorita en México no lo tenemos. Les digo, insiste mucho esto, el infierno no existe, es algo que ellos van a estar ahí insistiendo. Es ya el general de la canción. Entonces, ahora sí, ya para terminar, como les digo, no es nada más la festividad, es todo lo que ya nos está rodeando, todo lo que nos está empezando a llegar por los lados y muchas veces no nos damos cuenta, o lo pasamos por desapercibido. La invitación es: seamos luz en las tinieblas. Para esto pues está aquí Mateo 5, 13 al 16. Tengamos esto presente, hermanos. Nuestra función es, como cristianos, pues orar para que en lo posible esto, el crecimiento de este tipo de situaciones no sea tan fuerte como está siendo. Orar por nuestros hijos, orar por nuestros nietos, quienes ya los tenemos, orar por quienes nos rodean, que no caigan en esto. Si se fijan, mucho de lo que vimos es muy sutil. Empieza con una invitación muy sencillita y terminan de repente inmiscuidos en muchas cosas. Entonces es importante esto, hermanos. No sé si tengan alguna duda, comentario final, ya para terminar. ¿Cuándo hacer la tarea, hermano?